Muy buenos días a todos. Para los que no me conocéis, me llamo Gonzalo, soy brasileño, pero vivo ya aquí en España, más específicamente en Granada. Hace 5 años que hemos llegado. Y es siempre un placer enorme estar aquí con vosotros, con C29 Linares, así compartiendo un poco de lo que Dios nos ha hablado. Estamos en una semana interesante, pero antes de hablar de la semana, no sé cuántos aquí os gusta películas de superhéroes. Levanta la mano, ¿sí? Muchos, ¿no? La verdad es que voy a confesar que hace unos 3 o 4 años atrás, a mí no me gustaba mucho, no me encantaban estas películas, pero empecé a ver las películas por fuerza de las circunstancias con mis hijos, porque a mí me gustan películas basadas en hechos, drama, ficción científica también me gusta, ciencia ficción, disculpa. He dicho en portugués, perdona. Entonces, y cuando empecé a ver las películas Marvel con mi hijo, me empezó a gustar. Así es, algo interesante. Y algo que vemos en las películas es que de alguna manera reflejan lo que es no exactamente la historia del Evangelio, pero de alguna manera contiene las partes o algunas partes importantes que contiene el Evangelio en la Biblia. A lo que voy es que muchas veces comienza bien una película o algunas películas ya comienzan con el problema, con la situación, con un conflicto, un problema, lo que sea. Pero la mayoría comienza muy bien. Están tranquilos, disfrutando de algo y tal. Pero luego vemos que empieza un conflicto, un problema, una situación. Y cuanto más se va avanzando la historia, más vamos viendo que parece que este conflicto, este problema, no tiene solución, no va a haber un buen final. Aunque obviamente todos nosotros sabemos que la mayoría, y cuando digo, por ejemplo, a mi hijo, no puedo decir, mira, que se está muriendo, se murió. No, padre, porque él es el bueno, ¿no? Es el bueno o sea, él ya sabe cómo va a ser el final. No digo en 100% de las películas, pero al menos un 90% de las películas son así, ¿no? Que el bien va a vencer en el final. Nosotros que sabemos la Biblia y leemos el libro de Apocalipsis, sabemos que el bien va a vencer también, ¿no? Y es interesante cómo la historia va replicando lo que es el Evangelio y de alguna manera vemos que Dios hizo la humanidad, o mejor, hombre y mujer, creó todo el universo y todo era bueno o muy bueno. Pero lo que pasó fue que el hombre metió la pata, hubo un gran problema y Dios no fue pillado de sorpresa. Ya vamos a hablar sobre esto. Pero lo que pasa es que Dios providenció un plan. Dios tenía un plan, que es el plan de la redención. Y aunque esta palabra redención suene muy religiosa, digamos así, o sea, que se habla más bien en los ambientes religiosos, estamos hablando, si sustituimos la palabra redención por solución, entonces podemos decir que esto se dice en la vida, en cualquier situación o en una película. De alguna manera podemos decir que al menos 90% de las películas hablan de redención. Y no solo eso, de alguna manera todos buscamos una solución para nuestros problemas, pero no todos buscan a Jesús como solución, pero todos buscamos una solución en la vida. Algunos llaman la solución de felicidad, paz, éxito, pero todos desean, todos quieren, ¿no? Porque sabemos intuitivamente que hay algo muy equivocado en el mundo.
Y por esto queremos una solución. Quisiera leer, y sé que estamos empezando una semana, y hoy en específico es Domingo de Ramos, que recordamos la entrada de Jesús en Jerusalén, en un burrito, ¿no? Pero no me voy a enfocar en esto hoy. Quisiera hablar más sobre el evento de la cruz, ¿vale? Sé que el domingo que viene van a hablar sobre la resurrección. No sé si vais a tener algún momento para hablar sobre la cruz esta semana o no, pero ya adelantamos un poquito este evento de lo más importante que tenemos. Mateo 20, versículo 17 al 19, un poco antes de Jesús ser arrestado. Mateo capítulo 20, creo que va a ser proyectado, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Ah, está ahí. Ah, sí. Mateo 20, 17 a 19. Dice, mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Vamos a orar. Gracias te damos, Jesús, por esta palabra. Gracias te damos porque tú nos das claridad y queremos pedirte que tu palabra hable a nuestros corazones en esta mañana. Ayúdanos, Dios. Danos de tu misericordia, danos de tu amor, de tu gracia y sobre todo este entendimiento para que salgamos de aquí diferente de cómo llegamos. Que tu Santo Espíritu realmente haga algo nuevo en nuestros corazones, porque no venimos a escuchar palabra de hombres, simplemente Dios, queremos estar aquí. No sé si hay alguien que está aquí por primera, por segunda, por tercera vez, pero también que pueda entender el propósito de esta palabra, de hablar sobre el mensaje de la cruz. Gracias te damos y oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Entonces, debemos recordar que Jesús en estos versos ya sabía, ya tenía entendimiento de que iba a morir en una cruz. O sea, él ya sabía que iban a crucificarle. No ha sido pillado de sorpresa. La muerte de Jesús en la cruz no fue un accidente, como si Jesús fuera ahí pillado de sorpresa. ¿Ya imaginaste Jesús en alguna oración diciendo, por ejemplo, no, espera, Dios, Padre, Papá, este no era el plan? ¿Qué está pasando? Me dijiste que debería vivir, dar el ejemplo, pero no morir, aún más en una cruz. No estoy de acuerdo con esto. No es esto que yo quería. En ningún momento vemos Jesús orando de esta manera. Por el contrario, ¿verdad? Vemos que Jesús decía, cuando estaba en el jardín del Getsemaní, cuando estaba orando y habló con 3 de sus discípulos, les dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Venid, orad conmigo. Y en esta oración Jesús decía, Señor, si es posible, que pasa esta copa, pero que no se haga mi voluntad, pero tu voluntad en mi vida. Y él sabía que iba a ser crucificado. La cruz no fue producida por traición de Judas. La cruz no fue un plano de los romanos o de los judíos. La cruz era parte de un plan eterno de Dios. Y cuando digo plan eterno, en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, trae una expresión de Jesús que dice que Él es el Cordero que fue crucificado antes de la fundación del mundo. Voy a repetir, el Cordero que fue crucificado antes de la fundación del mundo. O sea, Jesús, Padre, Espíritu Santo, podemos conjeturar y pensar que quizás en algún momento se reúnen los 3, hablan entre ellos.
Dios Padre le dice, mira, vamos a crear un ser parecido con nosotros, a nuestra propia imagen y semejanza, tienen voluntad como nosotros, viven como nosotros, en el sentido de ser, de tener este carácter del Señor, pero ya te digo, ellos van a meter la pata, ellos van a hacer algo mal, ellos van a querer independizarse, la verdad. Y luego, Dios Padre dice a Jesús, mira, pero te voy a enviar el salario, el sueldo del pecado es la muerte, dice la Biblia. Y lo que pasó fue que el hombre quiso independizarse del Señor, independizarse de Dios y desobedeció a Dios, quiso caminar con sus propias piernas, hacer su propio camino, a su propia bola, y lo que pasó fue que se apartó de Dios, el pecado entró en el mundo, y a partir de ahí, entonces, Dios empieza a formar un pueblo hasta que nace de este pueblo a Jesús. Ese es un resumen de resumen. Pero lo que pasa es que no fue una sorpresa para Dios, aunque obviamente en la Biblia se expone el lado también de cómo podemos entender todo esto. Pero Él es el Cordero crucificado antes de la fundación del mundo. Cuando Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un judío, un israelita en esta época ya podría entender, ya podría comprender qué significaba esto. Un cordero era ofrecido para ser muerto en sustitución de aquellos que habían pecado, ¿no? Y bíblicamente no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Entonces Él es el gran cordero. Y quisiera también, y aquí os voy a pedir un poco de disculpas en el sentido de que quiero trabajar algunos textos bíblicos. Es una predicación más bien temática, no tanto expositiva de un texto bíblico. Y voy a trabajar algunos, después puedo pasar, ¿vale? Pasaros, pero voy a trabajar algunos. Primera Corintios, capítulo 1 y versículo 18, va a decir así. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. La cruz por sí misma no puede salvar. La cruz era un objeto de ejecución. Era un instrumento de tortura usado por el Imperio Romano. La cruz en sí misma no tiene nada de especial. Por el contrario. Entonces, por esto, lo que dice el apóstol Pablo es el mensaje de la cruz. Lo que pasó a partir de la cruz. Nosotros no adoramos a una cruz o no lo entendemos que fue en la cruz que Jesús murió por nosotros. El mensaje de la cruz es el poder de Dios. Conocer la verdad de Dios nos libera. No es la verdad que nos libera, es conocer la verdad nos libera. Entonces, y es interesante, el versículo 23 de este mismo texto bíblico del capítulo 1 de 1 Corintios, dice el versículo 23, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Pablo estaba diciendo que el tema central de su mensaje es Cristo y Cristo crucificado. Todo parte de la obra realizada en la cruz. O sea, estamos en el centro de todo mensaje del Evangelio. Hay una sustitución. Necesitamos entender que la obra de Jesús fue hecha por nosotros para sustituirnos. Cristo fue juzgado en nuestro lugar. Quisiera leer otro texto que está en Isaías, libro del profeta Isaías, y el capítulo 53. Y voy a leer,
Isaías 53 del 4 al 7. Isaías 53 del 4 al 7 que dice: ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo considerábamos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Cristo murió en tu lugar, en mi lugar. Fuimos sustituidos por Él, porque el pecado nos alejó de Dios, hizo como si fuera un abismo entre nosotros y Dios. Entonces entendemos esto. La Biblia dice que Dios hizo caer sobre Jesús la iniquidad, el pecado de todos nosotros, y algo que a lo mejor hoy en día está escaso en los escenarios, en los púlpitos, es hablar de una característica o de un atributo, si puede decir así, de Dios, o de algo que es parte del Señor, que es la ira de Dios. Y la ira de Dios, muchos resuelven hoy en día, yo no voy a hablar sobre eso, porque no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Pero la ira de Dios está totalmente conectada con su santidad. Está totalmente conectada con su justicia. Alguien que ve una situación como, por ejemplo, una persona, un adulto que abusa sexualmente de un niño y simplemente como un juez le dice, él ha pedido perdón, entonces vamos a cancelar la consecuencia de su pecado, ¿no? No pasa nada. Mira, es que él ha pedido perdón. ¿Qué van a pensar sus padres? ¿Qué van a pensar la sociedad? ¿Este juez es justo? Claro que no. Claro que no. Dios es justo. Dios es un Dios que se ira contra la maldad, contra el pecado que nosotros cometemos. Y lo que hizo Dios fue recaer sobre Jesús toda su ira, su indignación por el pecado de la humanidad. ¿Y por qué sufrió Jesús tanto? Porque el castigo del pecado de las personas que vinieron antes de Él, durante la vida de Jesús en la tierra y después de Jesús, recayeron sobre Jesús mismo. Toda la ira de Dios. O sea, hay una palabra importante que siempre decimos y que a veces es importante volver a explicar, aunque sepa que la mayoría de vosotros lo guardáis en la mente, en el corazón, que es la palabra gracia. Una palabra tan usada por nosotros, pero que significa un favor, un regalo, un don inmerecido. O sea, que nosotros no merecemos, pero recibimos de Dios esta gracia. Pero, ¿sabes qué? Si yo hiciera una pregunta, y ya hice esa pregunta aquí algunas veces, creo, ya sabéis la respuesta, entonces. ¿La gracia es de gracia? ¿Cuál es la respuesta? ¿No? ¿Solo hay una respuesta o hay más? Si dices sí, estás correcto. Si dices no, también está correcto. O sea, no hay respuesta incorrecta. Porque la gracia es de gracia para mí y para ti. Pero la gracia no fue de gracia para Jesús. O sea, Él pagó todo el precio. Cuando yo estaba hablando con una persona de mi familia hace bastantes años, pero estábamos hablando sobre un tema que es, por su espiritualidad, él hablaba mucho de karma.
¿O qué es el karma? Yo particularmente no tengo tanta familiaridad con esta doctrina, esta idea, pero karma básicamente es el hecho de que lo que tú haces aquí vas a pagar o aquí en esta vida o en la próxima vida, en la reencarnación, en otra vida, vas a pagar por esto. Aunque bíblicamente sabemos, solo hay una vida, solo hay una encarnación, solo hay una vida para ti, no hay más. Bíblicamente no podemos aceptarlo. Pero quien cree en la doctrina del karma entiende que todo vas a pagar. Y de alguna manera, mira, de alguna manera, esto, la ley de sembrar y cosechar es una ley bíblica, ¿vale? ¿Sí o no? Todo lo que hago voy a cosechar, ¿vale? Todo, lo que, si estoy sembrando el bien, voy a cosechar el bien. Si estoy cosechando el mal, o mejor, sembrando el mal, voy a cosechar el mal. Pero lo que pasa es que, de alguna manera, el mal que nosotros hicimos, ¿quién está pagando? Es otra persona. Y por esto que debemos entender lo que habla la Biblia en Colosenses capítulo 2, versículo 14, por ejemplo. Colosenses capítulo 2, versículo de número 14, que nos trae la siguiente idea. Y anular, aquí está hablando de Jesús, que nos perdona los pecados, y luego dice, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Teníamos un pagaré, es así que se dice, ¿no? Un pagaré. Nuestra deuda fue quitada totalmente por Jesús. A lo mejor una idea actual que tenemos es el avalista, la figura del avalista, alguien que si esta persona no puede pagar, esta otra persona es obligada a pagarlo. Lo que hizo Jesús por nosotros, el hecho de que nosotros no podemos pagar, Él lo pagó por nosotros. Todo nuestro pecado, por todo nuestro pecado deberíamos morir, deberíamos estar eternamente separados de Dios, eternamente separados de su presencia. Pero Jesús pagó toda la deuda. Entonces no es que no estamos, que somos contrarios a la idea de que lo que sembramos cosechamos. Es el hecho de que los resultados de una otra persona que sembró por nosotros vamos a cosechar. Cuando estás en Cristo, cuando tú estás en Cristo, cuando yo estoy en Cristo, todas las bendiciones, todos los beneficios, todo lo que Él conquistó en la cruz del Calvario, nosotros, es parte de nosotros, es nuestra herencia, es lo que Dios nos ha dado en Él, el perdón. Entonces, estamos hablando de algo muy interesante. Y aquí quisiera también traer un poco de la conversación que Jesús tuvo con un jefe, una persona muy prominente de los judíos llamados Nicodemos, en Juan capítulo 3. Juan capítulo de número 3. Vamos a ver lo que está escrito ahí. El versículo 14, Juan 3, 14, va a decir, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para todo el que crea en él tenga vida eterna. Aquí Jesús se acuerda de una situación en que estaba teniendo por un motivo de maldición, unas serpientes venenosas estaban picando, mordiendo, picando a la gente. Y era un veneno mortal. Y lo que hizo Dios fue hablar con su siervo Moisés y le dijo, haz como un palo, un poste de madera, y haz también una serpiente de bronce que esté ahí. Y todo aquel que mirar la serpiente de bronce va a ser sanado.
instantáneamente, de esta herida mortal. Y de alguna manera esta historia tenía que ver con el propio Cristo, así como todas o casi todas las historias del Antiguo Testamento. Entonces, aquí todo aquel que mira a Jesús, que fue levantado en una cruz y que cree en él, es sanado de esta herida mortal, del pecado, del mal que está en la humanidad. Y el 16 va a decir un versículo muy conocido nuestro: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que creyere en él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. La vida eterna. Otro texto que no vamos a leerlo, es el pasaje bíblico donde Abraham, un hombre de Dios del Antiguo Testamento, donde Dios mismo empezó a formar un pueblo a través de él, y le dio un hijo llamado Isaac, pero que dijo: a través de él toda la tierra va a ser bendecida. Y lo que hizo Dios fue decirle: mira, yo quiero a tu hijo como sacrificio. Y fue a la montaña, fue con un siervo. Luego el siervo se quedó. Estaba con él, estaba en la leña en las manos y tal, con su hijo Abraham, Isaac. Y él sabía que para un sacrificio había de tener un cordero. Lo que pasó es que en un determinado momento le dijo a su padre, le dijo: mira, tenemos la leña, tenemos el cuchillo, pero ¿dónde está el animal? Y es interesante lo que Abraham dijo: Dios proveerá. Dios proveerá. De alguna manera, por esto entendemos que Abraham es, o mejor, bíblicamente es considerado el padre de la fe. Él no sabía qué iba a pasar, pero dijo esto: Dios proveerá. Y luego, al estar ahí, formó todo. Yo no sé cómo fue, si fue una lucha con este hijo, si él era muy sumiso y se sometió, pero hizo el altar, le ató, no sé si se dice así, con cuerda, yo qué sé, ¿no? Con la leña, y estaba listo para matar su propio hijo, porque quería obedecer a Dios. Y pensaba: bueno, si Dios fue poderoso para hacer con que mi mujer se quedase embarazada, Dios también es poderoso para resucitarlo, para hacer lo que sea. Pero de alguna manera, él iba a matar a su hijo. Cuando un ángel del cielo dijo: vale, ahora ya sabemos que tu corazón está lleno de fe. Y lo que pasó es que él miró al lado, ya tenía un cordero que estaba ahí, en una planta, atado con cuerdas. Este cordero sustituyó a su hijo. Y de alguna manera esta historia habla de Jesús, ¿verdad? Habla de Jesús. Él nos sustituyó en la cruz. Él te sustituyó. Era para que nosotros muriéramos, no tuviéramos esperanza, pero Él murió en la cruz, en nuestro lugar, en nuestro lugar. Jesús asumió tu lugar y mi lugar en la cruz. Y hay muchos beneficios. Podríamos hablar aquí de muchas cosas. Dios conquistó para nosotros muchas cosas. Primero, el perdón de nuestros pecados. Cuando nos allegamos a la cruz, cuando entendemos lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, cuando aceptamos a Jesús, somos perdonados. Ya no vivimos en el pasado. Podemos ser perdonados. No importa el tamaño de tu pecado. Pero Él te amó y demostró su amor, el propio Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y Dios Padre estaba ahí. Y Dios Padre, Él es tan amoroso, pero Él es justo. Y en esta cruz algo que dijo Jesús fue: Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¿Fue un abandono real o no fue? Sí, fue un abandono real. Porque a lo mejor con el gran amor del Padre, si Él lo mirase y le dijese: mira, te voy a quitar eres mi hijo, te voy a quitar la cruz, pero por amor a mí y a ti.
Él lo dejó, que sufriera, que muriese. Por amor a mí y a ti. Él no le quitó de la cruz. Simplemente le abandonó. Le abandonó. Pero fue un abandono así que nos trajo salvación, ¿no? A mí y a ti. Hoy podemos estar celebrando y adorando a Dios porque por esto que pasó, por esta historia de Dios que se hizo hombre y que habitó entre nosotros y que nos dio vida eterna y nos dio perdón de pecados. Otra bendición, otro beneficio es que a partir del momento que aceptas a Jesús como su único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo pasa a habitar, a morar en ti, en mí. Dios cambia de dirección, aunque Dios Padre o Dios Hijo, de alguna manera decimos que bíblicamente el Hijo está a la derecha del Padre. Está ahí, reinando. Pero el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad que habita, que mora en mí y en ti. Dios mismo vive en ti, en mí. Esto es bíblico. Aunque algunos van a tergiversar esta idea de alguna manera en otros propósitos, es verdad, es bíblico. Dios vive en mí, Dios vive en ti. En el momento en que tú aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Y en Colosenses, volviendo un poquito a Colosenses, capítulo 2, versículo 15, Colosenses 2, 15, después del versículo 14, que él anuló esta deuda, el versículo 15 va a decir, desarmó a los poderes y a las potestades, y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Yo no sé cómo ha sido esto, pero en el reino espiritual ha sido esto que pasó. Él venció el diablo. Jesús venció el mal. La victoria es mía y es tuya en el momento en que estamos con Él, que estamos con Jesús. Primera Juan 3:18 dice, el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Y finalmente, ¿cómo respondemos a todo esto? Simplemente recibimos a Jesús, pero tenemos que responder. Tenemos que contestar. Tenemos ¿qué es nuestra parte? ¿Qué es tu parte? ¿No? Y la primera cosa es obviamente creer, entregarse totalmente. La palabra creer no es simplemente algo intelectual que dice, yo creo, ¿vale? No es así. Creer quiere decir entregarse totalmente a algo de cuerpo, alma, corazón, entendimiento, con todas las ganas de tu corazón, de tu vida. Y es así, es así. Los demonios también creen, dice la Biblia. Y lo que tenemos que hacer es identificarnos con Él. Por esto quisiera, y yo sé que estoy hablando de muchas partes de la Biblia hoy. Disculpad que no es un texto específicamente. Pero de alguna manera, cuando Jesús dijo, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Él dijo esto, bautizándolos, el bautismo de alguna manera nos hace identificarnos con Jesús. Porque cuando nos sumamos o cuando somos sumergidos en el agua, de alguna manera estamos muriendo con Jesús. Nos estamos identificando con Él. Y de alguna manera, al salir del agua, nos estamos identificando con Él en su resurrección. Yo muero para mi vida y muero con Jesús para vivir para Él. Por lo tanto, nunca podemos restar importancia de lo que es el bautismo. Yo no sé cuántos aquí sois bautizados, a lo mejor la mayoría, no sé. Pero si de alguna manera quieres o tienes el deseo de dar este paso de fe y decir, yo quiero identificarme, entonces busca a alguno de los líderes de la mesa, de esta comunidad, de esta iglesia, y diles, yo quiero bautizarme, ¿no? Es un paso importante. No podemos ni restar importancia ni
añadir importancia a lo que es también el bautismo. O sea, que el bautismo no te va a salvar. Ah, si no eres bautizado, no eres salvo. No es así. Entonces, bíblicamente, quien salva es Jesús. Pero debemos sí entender que Dios de alguna manera puso el bautismo como algo importante, como algo en que debemos hacer para que públicamente confesemos nuestra fe que tenemos en Jesús. Y no solo esto, no solo debemos creer, pero también debemos vivir. Pedro va a decir que estamos muertos para el pecado para vivir para la justicia. O sea, no podemos ni debemos vivir más como esclavos del pecado, esclavos del mal. Si estoy viviendo como esclavo del pecado, falta algo, falta entregarse más, que el Señor pueda trabajar en nuestros corazones. Y entonces Jesús mismo, antes de morir en la cruz, dijo a sus discípulos: los que quieren ser mis seguidores deben negarse diariamente a sí mismos, tomar su cruz y seguirme. Antes de morir en la cruz, Él dijo, tomen su cruz. Cuando Él dijo a sus discípulos, tomen su cruz, nosotros tal vez no tenemos idea, pero ellos entendían. Espera, tomar la cruz, esto significa un camino de humillación. Un camino donde a lo mejor otras personas me van a ver de una manera extraña. Tomen su cruz. Nuestra cruz es más pequeña y mucho más leve de la que Jesús cargó por nosotros. El sacrificio que Él hizo fue de muerte. Nuestro sacrificio, según Romanos 12:1, es de vida. O sea, os ruego, hermanos, que entreguéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y este es vuestro culto racional. Entonces, lo que entendemos es que debemos vivir para Él, vivir por Él, para Él, en Él. Y por último, ¿qué debemos hacer? Proclamar. Tenemos una responsabilidad. Todo lo que Jesús nos da, Él tiene el objetivo de que no se detenga en nosotros, no se detenga en ti. Para Abraham, Dios dijo, yo te bendeciré. ¿Para qué? Pero también dijo, y haré de ti una bendición para los demás, ¿no? No para ti. Yo te bendeciré para que seas una bendición para todas las familias de la tierra. Con la salvación que fuimos salvados, también vamos a salvar a otros. O mejor, no tú ni yo. El Señor en mí, el Señor en ti. Jesús en ti. Hay una historia de un predicador llamado Moody, no sé, un siglo o 2 siglos atrás, no me acuerdo, pero que dijo una historia muy sencilla, que la evangelización es simplemente como si fuera un indigente que estaba con hambre y encontró el lugar donde puede encontrar pan. Y lo que hizo este indigente es contar a los demás indigentes donde él había encontrado pan, ¿no? Es interesante porque hay un montón de iglesias por ahí que tienen trabajos sociales muy buenos y el trabajo social es parte de lo que es ser iglesia, tenemos que hacerlo, ¿vale? Pero si lo hacemos sin estar conectado con el Evangelio, con Jesús, es como si yo puedo darte un pan, pero yo no te voy a decir dónde encontrar el pan. Yo no te voy a decir dónde encontrar la panadería. Ese es el trabajo social divorciado de lo que es la evangelización del Evangelio. O sea, las dos cosas caminan juntas. Yo debo decir, ¿quién es el pan de vida? Es el propio Jesús. Son las buenas noticias. No tenemos el derecho de retener solo para nosotros este mensaje de la cruz, que es locura para los que se pierden, pero es salvación para aquellos que la aceptan. Hay un pastor brasileño llamado Carlito Paz que dijo cierta vez algo interesante. En la vida cristiana tenemos 3 acciones que están todas relacionadas, que suelen ocurrir siempre de la misma manera. Recibir, celebrar y compartir. Recibir, celebrar y compartir.
Estas tres cosas siempre andan y caminan juntas, o deberían caminar juntas. A lo mejor para uno de nosotros compartir es más difícil, o para otros celebrar, yo qué sé, para otros es interesante cómo esto realmente camina, estas cosas caminan juntas. En la Santa Cena lo que hacemos es en memoria de Dios, para celebrar, tener la conciencia que un día estaremos delante de Él. Pero muchas veces recibimos, celebramos, pero no compartimos. Y yo quiero animarte a ser un mensajero de Dios. Yo quiero animarte y algo que yo estoy diciendo y que tengo una clara impresión. Y que a lo largo de los años aquí en Europa, aquí en España, yo he intentado entender la cabeza de muchos cristianos evangélicos, así estudiado y pensado, no sé, es mi impresión, ¿vale? Es mi impresión, algo que voy a decir. Muchas veces intelectualizamos nuestra fe y la intelectualizamos tanto que pensamos que para hablar de Jesús a los demás tenemos que tener, yo qué sé, un diploma, un certificado de teología o algo así. O tenemos que tener todas las respuestas apologéticas para trabajar con un no cristiano. No es así. Esto todo, estudiar, debemos seguir estudiando. Debemos seguir conociendo. Pero esto no nos impide de hablar de Jesús. Y a veces con la sencillez que tenemos, que tú tienes en el corazón. Porque Jesús viene y va a venir muy pronto. Muy pronto. Entonces, que el Señor nos libre de la intelectualización de nuestra fe. ¿Hay cuánto tiempo para la cosecha? Para terminar. Cuando Jesús, después de hablar con la mujer samaritana, y sus discípulos vinieron y les resultó muy raro que él estuviera hablando con una mujer samaritana, en público, que fuera samaritana y que además era adúltera, o mejor, que ya había tenido varios maridos, pero el que estaba ya no era su marido, y estaba ahí, y ella se fue al pueblo para hablar de Jesús, se fue al pueblo para decir, hay un hombre que sabe de todo sobre mi vida. Y ellos estuvieron entablando una conversación con Jesús y Jesús le dijo, mira, mi comida es hacer la voluntad de Dios, pero también dijo, vosotros decís que faltan unos 3 o 4 meses para la cosecha. Pero yo os digo, los campos están listos, ¿no? Alguien podría decir, para esta mujer allí hay que sembrar, hay que, yo qué sé, hay que hacer esto para esa. ¿Cuál es la persona de tu entorno en que dices, todavía hay mucho camino, pero Dios te dice, mira, abre tu boca, habla, dile del plan de salvación, dile del Señor. Claro, debemos entablar una amistad. Si tenemos la oportunidad, debemos tener una amistad con las personas, pero nunca debemos parar de proclamar. Algo que veo mucho en el campo evangélico también. Y muchas personas, y algo que he escuchado, no hace falta decir nada. Si vivimos, ya es lo suficiente. ¿Desde cuándo debemos separar lo que es vivir de lo que es hablar? ¿Desde cuándo la palabra bíblica diaconía, que es servir o que es vivir el evangelio, debe estar separada del querigma, que es proclamar en voz audible lo que es aquello que cambió mi vida, que transformó mi ser? O sea, tú y yo debemos pedir a Dios, Dios, dame osadía. Esta fue la primera oración de la iglesia primitiva, cuando ellos estaban siendo perseguidos, se reunieron en una casa y no dijeron, mira, a lo mejor este no es el tiempo de estar esparciendo el evangelio, el amor de esta manera. No, lo que dijeron en esta oración fue, Señor, danos osadía, danos intrepidez, danos coraje, valentía, valor para proclamar tu evangelio. Aún más. Fue lo que dijeron, aunque con peligro de vida. Vamos, id. Linares está lista. España está lista, esperando que vivamos Jesús y compartamos su mensaje. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte, Señor, por tu palabra. Queremos agradecerte porque tu evangelio es vivo,
porque moriste en la cruz, en mi lugar, en el lugar, Señor, de cada uno de nosotros que estamos aquí, sobre todo, Dios, y especialmente aquellos que creen en tu nombre. Dios Todopoderoso, gracias te damos, porque no he sido yo, no hemos sido nosotros que morimos, Señor, pero tú moriste en la cruz y de alguna manera nos ha quitado toda nuestra deuda. Ya no tenemos ninguna deuda con Dios, pero de alguna manera, Dios, haznos vivir como si esta verdad, que realmente, Dios, seamos personas que viven de acuerdo con aquello que creen y que seamos íntegros y no hipócritas en nuestra fe. Ayúdanos, Dios, a vivir y a hablar, a proclamar, pero también a dar testimonio con nuestros valores, con la manera como vivimos, como actuamos, como reaccionamos, con nuestras actitudes, con nuestro corazón. Gracias te damos y te pedimos que tu palabra realmente cale en lo más profundo de nuestros corazones. Y Señor, así como el propio rey David dijo cierta vez, devuélvenos la alegría de la salvación. Que podamos recibir, que podamos celebrar y podamos compartir lo que tú nos has dado. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén.